Muy buenas, en este quinto capítulo de Fórmula 1 para futboleros vamos a hablar del balón. Como ya sabéis, pues bueno, a lo largo de la historia ha ido cambiando lo que es el esférico, ¿no?, de juego. Pues evidentemente atrás quedan aquellos balones tipo vóley, ¿no?, desde los primeros años del fútbol, aquel siglo pasado, mediados, porque bueno, que entonces estaba todavía en desarrollo el juego, ¿no? Poco a poco fueron evolucionando los balones y así lo han ido haciendo también los neumáticos de Fórmula 1. Hay algo que siempre se ha mantenido y que es, vamos, una regla que de ninguna manera se puede quebrantar. Es que todo el mundo juega con el mismo balón, ¿no?, como es evidente. Y eso pasa también con los neumáticos en Fórmula 1. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que evidentemente en el fútbol todos juegan con el mismo balón y los neumáticos, pues cada piloto, cada equipo, cada coche puede elegir el suyo propio. Eso sí, hay algo que quizá pues mucha gente no se haya parado a pensar, pero que también es real, y es que cuando se dan ciertas condiciones hay que cambiar el tipo de balón. Normalmente pues lo que se ve, ¿no?, pues es que cambia el color. Cuando tenemos un partido pues que se juega con una nieve extrema, no se va a jugar con una pelota blanca. Evidentemente ahí se cambia el color del balón para que se vea mejor y por supuesto pues que no haya confusiones. También a nivel televisivo pues que se pueda distinguir mejor el balón de lo que sería la nieve, ¿no?, para que los espectadores no se pierdan. Y algo así tenemos también en Fórmula 1 con los neumáticos. Lo que pasa es que aquí la cosa se complica bastante, es uno de los capítulos quizá más complicados de entender, pero que bueno, llevamos paso a paso. Estoy seguro que aunque seáis futboleros y no hayáis visto una carrera de Fórmula 1 nunca, la vais a entender a la perfección. Ya sabéis que la Fórmula 1 al fin y al cabo es una liga, ¿no? No es un deporte como tal, como ya dijimos en el primer capítulo. Entonces aquí tenemos que partir de esa base. Entonces cada liga tiene sus propios balones. En la Fórmula 1 pues tiene sus propios neumáticos, que en este caso además los desarrolla Pirelli, y que tiene varios, como tenemos varios balones por ejemplo en la liga. Lo que pasa es que siempre se utiliza pues el mismo, porque no solemos tener partidos en condiciones muy adversas, de mucha nieve, donde hay que jugar con este balón amarillo, tal y cual. Pero en Fórmula 1 pues sí que las condiciones van cambiando. Entonces, mientras que en el fútbol solamente tenemos dos balones, vamos a dejarlo ahí, uno blanco para todo tipo de situaciones más o menos normales y otro amarillo para la nieve, en Fórmula 1 tenemos en total 7 neumáticos. 5 de ellos son de seco y 2 de ellos son para condiciones de lluvia, cuando la pista está un poco o muy mojada. Entonces, ¿cuáles son estos neumáticos de seco? Pues tenemos desde el C1 hasta el C5. Entonces, según vamos aumentando este número de la C, va disminuyendo la durabilidad y aumentando el rendimiento. De tal forma que el C1 pues va a ser el más duro pero el más lento, y el C5 va a ser el más rápido pero el más blando, el que antes se degrade. ¿Y por qué tenemos tantos? Porque aquí los neumáticos se van a degradar de formas muy diferentes en función del circuito que tengamos. Y esto pues así que depende de varios factores, que cómo se frena este circuito, qué tipo de frenadas tenemos, qué tipo de aceleraciones tenemos, si la tenemos más bien suave, si pasamos de muy baja velocidad a mucha velocidad en muy poco tiempo, si tenemos un asfalto muy abrasivo, es decir, que abrasa, ¿no?, como su propia palabra indica, los neumáticos y los degrada, si tenemos curvas muy rápidas a un lado y a otro. Muchísimos factores van a afectar a la degradación de los neumáticos. Entonces, para unos circuitos vamos a tener unos neumáticos más blandos que para otros. Si tuviésemos siempre el mismo neumático, se darían dos condiciones extremas. Una, que haya un neumático que no se desgaste para nada, por lo tanto con un único neumático se podría llegar hasta el final, lo que bueno, empeoraría un poco las carreras porque no tendremos la emoción estratégica. Y la otra situación extrema es que los neumáticos durasen poquísimo, es decir, que en 5 vueltas estos neumáticos ya no funcionasen. Por lo tanto, habría que entrar muchísimas veces para hacer una carrera, a lo mejor 50 vueltas, y eso pues tampoco es viable. Entonces tenemos una gama así de amplia de neumáticos para poder adaptarnos a cada uno de los circuitos. Y la complicación no termina aquí, porque Pirelli, que es el fabricante de estos neumáticos, elige 3 para cada circuito. Entonces, si tenemos un circuito que sea muy abrasivo, que digamos que sea muy agresivo con los neumáticos, que se degraden mucho, van a elegir el C1, el C2 y el C3, es decir, los 3 neumáticos más duros. Si tenemos todo lo contrario, pues van a elegir el C5, el C4 y el C3, es decir, la gama más blanda de los neumáticos. Y si tenemos un circuito que bueno, que es más o menos normal en este sentido, pues cogeremos la gama media, el C2, el C3 y el C4. Y esto hace unos años era un lío auténtico, porque teníamos ultra blando, super blando, blando, medio, duro, y entonces esto no había quien se enterase. Además, cada uno tenía sus propios colores. Entonces, bueno, como esto era un lío para los aficionados, también para los comentaristas de las carreras, lo que se hizo es simplificarlo todo. De tal forma que cuando llegamos a una carrera tenemos uno blanco, que es el duro, uno amarillo, que es el medio, y uno rojo, que es el blando. ¿Cómo se elige esto? Pues si Pirelli ha cogido, por ejemplo, el C2, el C3 y el C4, una gama media de durabilidad, el C2 va a ser blanco porque es el más duro de los tres,
el C3 va a ser el amarillo porque es el medio de los tres y el C4 va a ser el rojo porque es el más blando de los tres. De esta forma, si eres un aficionado muy friki, digámoslo así, pues vas a saber que el neumático rojo va a ser a lo mejor el C5, el C4 o el C3, el medio puede ser el C4, el C3 o el C2 y el blanco puede ser el C1, el C2 o el C3. Entonces, para un aficionado friki está así, pero para un aficionado que simplemente quiere ver más o menos la carrera, que quiere saber si uno lleva un neumático más blando que el otro y tal, sabes que el blanco es más duro que el amarillo y que el amarillo es más duro que el rojo y se acabó. ¿Qué pasa? Pues que en fútbol no tenemos estas complicaciones. Evidentemente, salimos con el balón blanco, pues todo el mundo a jugar con el balón blanco, porque todo el mundo juega con el mismo balón. ¿Que tenemos mucha nieve? Pues se pone el balón amarillo y se acabó la historia. Entonces, bueno, entiendo que esto es un poquito más complicado, pero para ponerlo un poquito más fácil, pues tenéis este gráfico en el que podéis ver en el eje vertical el rendimiento y en el eje horizontal la durabilidad del neumático. El C1, por ejemplo, pues es el que más lejos está en el eje horizontal, en el de durabilidad, pero está muy abajo en el eje vertical, que es el del rendimiento. Y pasa lo contrario con el C5, por ejemplo. Y aquí puede haber una pequeña confusión, es la linealidad. Es decir, no es que sea en el mismo porcentaje el C3 más duro y más lento que el C4, por ejemplo, ¿vale? Sino que esto, bueno, es un mundo, ¿vale? En unos circuitos un neumático, entre un neumático y otro puede haber 5 décimas por vuelta de diferencia, no te puede haber un segundo, no te puede haber 2 décimas, entonces, bueno, esto sí que depende muchísimo del circuito, pero bueno, más o menos teniendo esta escala, esta distribución, este gráfico, lo podéis entender. Y como veis, en función de lo abrasivo que sea el neumático, de lo que se estime que se van a desgastar, pues elige una gama u otra de 3 neumáticos. Y finalmente nos quedarían los dos de lluvia. Uno que es verde porque es intermedio, cuando tenemos parte del circuito mojada, otra parte que está seca, que a lo mejor no tenemos grandes charcos, y luego tenemos el azul que es el de lluvia extrema. Y aquí es cuando hay que evacuar muchísima agua. Vais a ver unos dibujos muy marcados en estos neumáticos y es cuando las condiciones pues ya son bastante extremas. Entonces, si la carrera está siendo en seco o las vueltas están siendo en seco, pues tenemos los neumáticos del C1 hasta el C5, ¿vale? Que son siempre blanco, amarillo y rojo, que no tienen dibujo porque no necesitan evacuar agua. Y si las condiciones son de lluvia, hay que evacuar agua, hay que evitar el aquaplaning, pues tenemos el intermedio si hay que hacerlo un poquito y el azul si hay que hacerlo mucho. Y de esta manera pues podemos relacionar lo que sería el balón con los neumáticos. Y hay una cosa que es exactamente igual en fútbol que en Fórmula 1 y es que el que maneje mejor el balón va a ganar, porque aquí en Fórmula 1 es así de vital. Tú puedes tener un coche espectacular, pero si no consigues hacer lo que quieres con los neumáticos, no los tratas bien, no vas a ganar ninguna carrera. Y pasa lo mismo en el fútbol, evidentemente, por muy bien que juegues, si no eres capaz de meter el balón en la portería, pues no vas a ganar. Así que bueno, espero que con esto os haya quedado un poquito más claro el tema de los neumáticos, que sepáis que tengo un vídeo explicando un poquito más en profundidad este tema, porque sé que es bastante complicado, sin conceptos de fútbol, mucho más al grano, y para aprender mucho más de Fórmula 1, pues ya sabéis que tenéis Level Up Academy, mi academia de cursos de motorsport, sobre muchísimos más temas, no solo de Fórmula 1, así que echadle un ojo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo.